Mi nombre es Jorge Manuel Zelaya Fajardo y este es su programa La Clave del Éxito. Un programa que ha sido concebido y que se lleva a cabo para presentar hondureños, hombres y mujeres que hacen cosas extraordinarias dentro y fuera de nuestro país, Honduras. El invitado especial de hoy es un hombre que pone muy en alto el nombre de nuestro país en el mundo. Y la verdad es que lo hace hoy como lo ha hecho a lo largo de varios años. Lo que le sucede hoy es fruto de su esfuerzo profesional. Él es licenciado en Derecho, abogado y notario con estudios de Derecho Internacional y ha desempeñado varios cargos importantes, entre los que destacan en nuestro país haber sido director general del Instituto de la Propiedad Intelectual de Honduras y de manera muy significativa haber sido o ser el representante de Honduras ante la Organización Mundial de Comercio desde 1998, donde hoy, con mucho orgullo para nuestro país, se destaca como el presidente del Consejo General de dicha organización, uno de los órganos más importantes, si no el más importante, de la Organización Mundial de Comercio. Desde la preciosa ciudad de Ginebra, Suiza, nos recibe en su oficina el embajador Dacio Castillo. Bienvenido, Dacio. Jorge, muy buenas tardes. La verdad que es un honor y un placer estar contigo esta tarde y poder hablar de las cosas maravillosas que todos los hondureños podemos hacer en esta vida, tanto por el país, así como para nosotros mismos. Gracias, Dacio. Los recuerdos que yo tengo de Dacio son de hace varios años, de la escuela secundaria, pero yo recuerdo de Dacio, aunque tuvimos poca interacción, algo que se me quedó grabado de Dacio eran las características de ser un chico listo, de ser un chico con iniciativa, de ser un chico que tenía facilidad para hacer amigos. Pues yo recuerdo que venías de Olancho, no habías nacido en Tegucigalpa, venías de Olancho y es ahí donde tu familia vivía. Te pregunto, ¿el Dacio hoy, tantos años después, se parece un poco a aquel Dacio adolescente o ha cambiado mucho? El Dacio sigue siendo el mismo, ¿sabes? Ese niño interior que todos traemos continúa estando ahí, continúa haciendo las mismas locuras que siempre hizo desde cuando estábamos tanto en primaria como en secundaria. Soy originario de Danlí, ¿sabes? Aunque tengo... ¿De Danlí? De Danlí, sí. Tengo a mi abuela paterna, originaria de Olancho. Así es que estamos por toda esa zona, los Castillos, los Aguilares, reflejados. Qué bien. Si nosotros hablamos y nos movemos un poco hacia adelante de tu formación académica como licenciado en Derecho y luego como abogado y notario, ¿siempre tuviste ese interés manifiesto por la parte internacional? Porque me da la impresión de que ese gusto, ese interés por todo lo que es comercio internacional, derecho internacional, era algo que ya traías. Eso se empezó a notar cuando estabas estudiando la licenciatura en Derecho o hasta después. Sabes que cuando eres estudiante de Derecho, si tú te recuerdas, uno tiene que hacer una práctica. Entonces me tocó hacer esa práctica en INCADI, que era el Instituto Centroamericano de Derecho de Integración. Y desde ahí comencé a interesarme bastante en lo que pasaba, tanto a nivel económico como a nivel político en la región centroamericana. La verdad es que sí, al salir de la universidad comencé a trabajar directamente en la parte de comercio, pero con Cancillería. Y posteriormente pasé al Ministerio en aquella época de Industria, Secretaría de Industria, ya que Honduras estaba siendo parte del GATT, que ahora es OMC. Correcto. En 1994. Entonces, en aquella época nosotros teníamos una serie de compromisos los cuales teníamos que ejecutar y se incluía en ellos el de propiedad intelectual, que en aquella época pues no existía la ley de derechos de autor, la ley de derechos conexos, sino que solamente teníamos un registro de propiedad industrial. Entonces había que poner todo según los estándares y las obligaciones
que en ese momento el GATT nos hacía, que teníamos que cumplir, y posteriormente cuando pasamos a la OMC, pues tenerlo ya todo listo. Esa fue una experiencia muy bonita, Jorge, porque la verdad, sabes, cuando uno está joven, está con todo ese entusiasmo y con toda esas ganas de comerse el mundo. Y en los 10 primeros meses de que abrí la oficina de propiedad intelectual, se convirtió en la oficina modelo para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que comenzó a ser replicada en varios países del mundo, que tenían el mismo nivel de desarrollo, por supuesto, que el de Honduras, y que no tenía tampoco una oficina de propiedad intelectual. Sino que solamente habían registros o habían oficinas de derechos de autor en algunos de los países los cuales pues ya se aplicaba algún tipo de legislación. En nuestro caso, la idea surgió de ponerlas ambas juntas y esa fue la réplica que se dio en diferentes países a nivel del mundo, que me dio la oportunidad también en ese momento. No sé si ustedes se recuerdan, creo que tal vez los que están escuchando son demasiado jóvenes, no tienen tantos años como tú y yo. Hubo algo que se llamaba el Área de Libre Comercio de las Américas, el ALCA. Sí, ALCA, correcto. Exactamente, el ALCA. Entonces, con el ALCA, que comenzó en la época de los Clinton, ¿sabes? Sí. Yo fui por esa coyuntura de haber hecho esa oficina, que se convirtió en oficina modelo, fui escogido por todos los países de las Américas para ser su primer presidente de propiedad intelectual. O sea, de que yo tuve la primera presidencia del grupo de trabajo de propiedad intelectual a los 25 años. No me preguntes cómo hacíamos eso o cómo armábamos eso, pero la verdad que lo que teníamos era siempre el deseo, el interés de querer hacer las cosas bien y tratar de buscar algún tipo de proyección también para el país. Y así fue como se fueron desarrollando poco a poco las cosas y posteriormente, pues, había en aquel momento, teníamos un problema con el banano, con Europa, y el embajador que estaba ante la OMC tuvo un percance de salud. Y me recuerdo que el ministro en ese momento me llamó y me dijo, Castillo, usted se va para Ginebra a ver este caso. O sea, la verdad que pues uno abogado, en aquella época ni notario, ¿verdad? Era licenciado en Derecho, salido de la Autónoma, pero como siempre digo, con las ganas de querer hacer las cosas bastante bien. Pues nos venimos para Ginebra por un periodo de 2 años para seguir el caso contra las comunidades europeas, en aquel momento que se denominaba el caso del siglo. O sea, ya ahora es del siglo pasado, no es de este. Pero en ese momento era considerado como el caso del siglo, el cual nosotros ganamos. Y fue como ¿sabes? Son de ese tipo de satisfacciones que nadie te dice qué buen trabajo hiciste, pero cuando llegas a tu cama y pones la cabeza en la almohada te sientes orgulloso realmente de haber hecho un buen trabajo, de saber de que las cosas que estaban en juego las pudiste defender, las pudiste mantener todos esos empleos en ese momento, pudiste hacer varias cosas que eran necesarias desde un punto de vista socioeconómico. Y así se fueron desarrollando y se continuaron desarrollando otra serie de situaciones en las cuales pues llegamos hasta acá. Te me adelantaste a la siguiente pregunta de una manera muy elegante, llegaste a la Organización Mundial de Comercio y cómo la presencia de Dacio ha estado ahí desde el 98 para las personas que siempre ven este programa y que quieren aprender mucho. La Organización Mundial del Comercio es la única organización internacional que se ocupa de todas las normas que rigen el comercio entre los países. Fue fundada en 1995 y tiene su sede en Ginebra, Suiza, donde está en este momento recibiéndonos Dacio, y los idiomas oficiales son el inglés, el francés y el español. No forma parte del sistema de Naciones Unidas ni de los organismos de Bretton Woods, como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Tiene 164 países miembros y es de mi entender que tiene 20 países observadores. Ahora, yo, antes de ir a una pausa, tengo que preguntarte,
durante estos 23 años que has estado en la Organización Mundial de Comercio, porque tal vez alguno de los hondureños que ha visto en los titulares que eres el presidente del consejo ahora dice, hasta ahora Dacio es que es el presidente, lo nombraron ahora. Si nosotros vemos con cuidado tu hoja de vida, nos damos cuenta que tienes 23 años de estar batallando todos los días y que realmente este puesto es como una consecuencia natural de ese esfuerzo y liderazgo. Te pregunto, durante todos tus 23 años en la organización, ¿has visto desde ataques terroristas hasta la gran recesión del 2007-2009, el Brexit, la pandemia? En retrospectiva, ¿cómo podrías valorar tu experiencia, tu aprendizaje del comercio mundial en estos años que has estado? Tal vez es una pregunta grande, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que se te viene a la mente cuando te sientas y miras hacia atrás y dices, wow, estos 20 años han sido algo interesante? Sí, la verdad que un privilegio, ha sido un privilegio haber tenido esta oportunidad, haber tenido este acercamiento con las situaciones de primera mano a nivel mundial. Estos 23 años se pueden resumir en algo como fantástico, algo realmente irreal. Me han dado la posibilidad, como te decía, aparte de ese caso que estábamos hablando de Banano, hacer 2 casos más, los cuales ganamos, los hondureños, y un caso, el último caso, que desgraciadamente, pues es decir, lo perdimos, pero no fue por falta de diligencia, sino que por otro tipo de circunstancias que se relacionaban también con lo que era salud, que era un caso contra Australia. Sin embargo, como puedes observar, hemos venido peleando, hemos venido proponiendo, hemos venido defendiendo los intereses del país en las diferentes plataformas. Esos 23 años han sido 23 años que la gente ha comenzado a confiar, ha visto que una persona como yo, un hondureño como tú o como cualquiera que esté escuchando esto es capaz de hacer cualquier cantidad de cosas magníficas. He tenido las presidencias en propiedad intelectual, del Consejo de Propiedad Intelectual, he tenido las presidencias del Consejo de Propiedad Intelectual en sesión especial, en negociaciones específicas. He tenido la presidencia del Consejo de Mercancías, que bajo mi presidencia han estado 10 presidentes más, los cuales miran agricultura, los cuales miran facilitación de comercio, etcétera, etcétera. Solución de diferencias, que es la mano derecha del Consejo General, que es lo que estoy haciendo actualmente. Solución de diferencias es donde se traen todos los casos a nivel mundial. Soy el 5º latinoamericano que ha tenido esa oportunidad de ser presidente del órgano de solución de diferencias, y que una vez que llegas a ser presidente del órgano de solución de diferencias, subes inmediatamente al Consejo General naturalmente. Pero sí, soy el 5º latinoamericano, soy un hondureño de verdad orgulloso de representar a mi país y de que estemos en esta esfera. Como decías, el Consejo General es el órgano más alto que puede llegar cualquier embajador a nivel mundial y que puede llevar a su país en algo a ese nivel. Así es que los hondureños nos encontramos muy bien. Con esa sonrisa nos vamos a una pausa porque el tiempo ha pasado sumamente rápido. Vamos a una pausa y cuando regresemos seguiremos aprendiendo de este hondureño que hoy lidera la Organización Mundial de Comercio. Ya volvemos. Dacio Castillo nos acompaña desde Ginebra hoy y yo tengo que preguntarle si hay alguna nota simpática que le haya pasado en estos años en la Organización Mundial de Comercio, en Ginebra, en algún viaje, se ha encontrado a alguien que no se imaginaba, de repente se sentó en una reunión con alguien, dio la vuelta y dijo, no puede ser que sea él, y se puso a platicar y después le dijeron que era tal persona. ¿Ha sucedido algo interesante
Estoy seguro que estás expuesto a gente que habla diferentes idiomas. ¿Te ha pasado algo simpático con el idioma, con alguna persona de otra latitud? Cuéntanos un poquito de esa nota simpática que puede haber pasado, que estoy seguro que tienes muchas, en tu devenir ahí en la organización. Sí, como dice, muchas veces, a veces se toca hablar con cualquier cantidad de gente que, pues, no, tal vez la conoces de nombre, pero nunca la has visto, y te sientas en un café, hablas con la persona y después te enteras de que es un premio Nobel, por ejemplo. Sí, o que es la esposa del dueño de Google. ¿Me entiendes? Son cosas completamente irreales. Sí, la verdad es que he tenido el gusto y el honor de encontrarme con una serie de personalidades, pero ¿sabes? Lo más bonito de todo esto y lo más simpático es el hecho de que a veces cuando uno mira a estas personalidades cree que están completamente fuera del alcance y son las personas más humildes y son las personas más tranquilas, son las personas más accesibles con las que puedes hablar, con las que puedes discutir, con las que puedes tener realmente una conversación sana, con la que puedes desarrollar una amistad sincera. A veces nosotros mismos nos ponemos en el límite. Había el dueño ¿sabes? De estas cadenas como Louis Vuitton, Dior, todas estas cosas. Sí. Entonces decía algo que realmente me dio duro y decía, ¿sabes qué, Dacio? La verdad es que mis tiendas hacen la selección natural de las personas. Entonces le digo, ¿cómo así, Arno? Entonces me dice, porque hay una tienda carísima, la persona piensa si va a entrar o no va a entrar. ¿Sabes? Uno mismo se hace su propia selección. Y es ahí donde uno determina también en la vida si es capaz de hacer el paso o no hacer el paso. Tú te enfrentas a una de esas tiendas y tú dices, es que seré capaz de poder comprar algo. Pero como humano puedes realmente entrar y ver las cosas. Nadie te lo prohíbe, pero eres tú el mismo que te detiene. Claro. Entonces, esa noción de que decía Arnaud, mis tiendas hacen la propia selección natural, es la noción que nosotros los hondureños tenemos que tener toda la vida en nuestra mente y no permitir que sean nuestros propios miedos los que nos vayan a poder detener frente a cualquier situación que pueda ser beneficiosa para nosotros, beneficiosa para el país, beneficiosa para nuestras familias. Es un aprendizaje de vida y no hay que tener miedo, siempre con las buenas intenciones, siempre con los buenos deseos y con las ganas de hacer las cosas positivamente. Esa ha sido una de las cosas que realmente más me ha llamado la atención. Hablando con una de estas personalidades, que es un hombre pues multimillonario, ¿verdad? Y pues se me ha dado esa oportunidad de hablar con él. También he tenido la oportunidad de conocer, ¿sabes? Soy de Danlí, entonces cuando a uno le dice, mire, le presento al príncipe de Arabia Saudita o le presento al príncipe de Kuwait, o sea, es completamente irreal, ¿no? O conocer a alguna persona, por ejemplo, que es la dueña del Ron Bacardí, Dani, una de mis más grandes amigas. O sea, cosas que uno no cree y uno no piensa que algún día son posibles, pero todo es posible. Y esta gente realmente son gente fantástica y sin pretensiones al final del día. Así es que eso es una de las cosas más bellas, las cuales yo he sacado de todas estas experiencias. ¿Qué mensaje más genuino, más sincero realmente nos has dado? Yo quiero aprovechar preguntarte por Ginebra. Quisiera realmente preguntarte sobre esa preciosa ciudad que llegaste por entiendo que llegaste por una misión, llegaste por un tiempo y tienes 23 años de estar ahí. Yo tuve la oportunidad
de ser invitado y representar a Honduras hace unos años por ahí. Quedé enamorado del lago, quedé enamorado del fondue que se come ahí en el lago. Cuéntanos un poco sobre la ciudad, el orden, la puntualidad, la limpieza. ¿Cómo te sientes ahora siendo un ciudadano ginebrino o del cantón de Ginebra? Del cantón de Ginebra. Mira, te voy a contar cuando yo llegué a Ginebra. A mí me tocó llegar en un mes de septiembre. Entonces, como me mandaban a este caso de banano casi específicamente, ¿verdad? A pelearlo. Aparte, pues sientes esa presión, no sabes si real estás en la capacidad porque son mundos completamente diferentes. Es como que te agarran y te ponen directamente en el patio. Ahí vaya usted, ándese duro. Un mes había pasado. Es una ciudad que en aquel momento era bastante austera, ¿verdad? No habían luces, las tiendas las cerraban a las 5 de la tarde. No puede ser. Si no tenías la oportunidad de ir al supermercado a las 5 de la tarde, ya no comías el fin de semana. O sea, todo ese tipo de cosas. Entonces yo agarro el teléfono y llamo a mi jefe y le digo, mire, ministro, yo realmente quiero agradecerle a usted el alto honor que usted me ha dado y la confianza de enviarme acá para poder estar en Ginebra, pero la verdad es que yo me voy a regresar. ¿Aló? No puede ¿Aló? ser. ¿Aló? Me colgó. La ciudad era tan triste, pero tan triste. No puede ser. Tan triste, pero tan triste, tan austera, de que la Navidad no había ninguna lucecita de Navidad. El único hotel que tenía una lucecita de Navidad era el Presidente Wilson, que es uno de los hoteles 5 estrellas que tiene Ginebra, y lo que tenía eran de esas pelotas de discoteca, ¿sabes? De la de los años 70. Entonces, le ponían allá afuera como 5 pelotas de discoteca y esas eran todas las lucecitas que había. Ahora, a través de los años, déjame decirte de que Ginebra es considerada como una ciudad de paso y la gente tampoco se arraiga mucho y el ginebrino, el suizo, tampoco le interesa mucho hacer amistad con el diplomático porque, como digo, somos aves de paso. Sin embargo, yo he tenido el privilegio y he tenido el placer, de verdad, de hacer bienvenido por la ciudad. La ciudad ha sido fantástica. Tengo amigos impresionantes. Estos 23 años me ha dado la oportunidad de poder conocer gente que no tiene, ¿cómo te puedo decir? De todos los tipos, de todos los medios, de todos los backgrounds, de todos los tipos de inteligencia, que me permite, si yo voy a donde yo vaya, tener a un amigo, ¿sabes? O sea, yo voy a cualquier país del mundo y yo sé que puedo agarrar el teléfono, llamar y saber de que una persona me va a contestar y me va a dar la bienvenida. Así es que la ciudad, al final de todos estos años, que es un poco... los contrastes en un principio, sabes, las puertas uno las abre de cierta forma para acá y allá para allá. Cuando el teléfono, en vez de tener letritas, sabes que lo de nosotros decían en aquella época, los de teclado, decían redial o decían forward o decían letritas. No, aquí tenían número y figuritas. Entonces, a buscarte cuál era el número, cuál era la figurita que tenía que ser. Son choques culturales que al final del día, en un principio te hacen sentir no muy bienvenido, pero que vas aprendiendo. Y la verdad que es fantástica una integración cultural y conocer culturas las cuales no había sido expuesto tampoco, especialmente la cultura árabe, la cultura judía directamente, sus formas de pensar, sus formas de ver las cosas. Así es que ha sido muy, 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 muy interesante. Estoy seguro y me corresponde hacerte la pregunta ya como presidente del Consejo General en tiempos de pandemia. Sé que hace poco nombraron a Ngozi Okonjo-Iweala como la nueva directora general, una nigeriana que está con ustedes. Y hay cambios que se están dando. Yo quisiera preguntarte a nivel personal, Dacio Castillo,
¿qué competencias profesionales has tenido que desarrollar? Porque ya eres un tipo que tiene varios años de estar en esto, pero como presidente del consejo ahora, ¿hay alguna competencia que te hayas visto en la necesidad de desarrollar? ¿Alguna habilidad que hayas necesitado mejorar, afinar o aprender? Yo creo que el aprendizaje nunca se acaba, ¿sabes? Siempre hay algo para leer, siempre hay algo para interpretar, siempre hay algo para observarlo desde otro punto de vista. Tenemos una nueva directora general, Ngozi, la doctora Ngozi, es de Nigeria, una mujer muy, muy capaz. Estoy trabajando a su lado para lograr la conferencia ministerial de la OMC, que es la 12ª conferencia ministerial que se va a llevar a cabo acá en Ginebra. Tenemos retos muy grandes con esto de la pandemia. Sabes, normalmente este tipo de conferencias son conferencias presenciales, porque se tienen a los ministros, que los ministros vienen y negocian directamente. Entonces, desde ahí ya tienes un tipo de restricción, porque no sabes si vas a tener una participación presencial, si vas a tener una participación híbrida o solamente vas a tener una participación virtual. Ahora, es que dentro de las participaciones virtuales vamos a tener capaces de poder tomar algún tipo de decisiones en negociación. Son el tipo de preguntas las cuales nos estamos haciendo. Como te decía, cada día hay algo nuevo. Ahorita estoy con consultas para la próxima conferencia ministerial, con el formato. Estoy con consultas sobre los países menos adelantados una vez que se hayan graduado. Estoy en consultas con comercio electrónico. Estoy en consultas con cualquier cantidad de temas, que sí es cierto que uno los conoce a muchos de ellos a nivel periférico, y algunos otros pues sí los conoces un poquito más, pero tienes que entrarle y tienes que discutirlo, porque cada embajador o cada persona tiene una expertise diferente y tú tienes que estar a ese nivel para poder discutirlo con la otra persona. Y creo que algo que ha sido fantástico siempre es el relacional. Gracias al Señor, como todo buen hondureño, me he llevado bien con todo el mundo, así es que la gente te tiene aprecio, y cuando te vas recto en cada una de tus actuaciones, saben de que eres una persona la cual no va a fluctuar o que se va a desviar de lo que ya está establecido. No lo pudiste haber dicho mejor. Estamos casi ya al término de nuestro programa y tengo que hacerte un par de preguntas antes de dejarte ir. Realmente ha sido una sesión sumamente valiosa. Yo quisiera preguntarte, si hay un muchacho, hay una muchacha muy jovencita que está viendo esta entrevista y dice, ay, yo quisiera llegar tan lejos como Don Dacio, ¿qué necesito hacer yo? Yo estoy aquí en Honduras, tengo estas limitantes. ¿Qué consejo le darías a un joven que hoy tiene como meta trabajar internacionalmente en un organismo internacional o representar a Honduras de alguna manera en alguna instancia fuera de la nación? ¿Hay algún consejo en particular que le darías? Por supuesto, querer es poder. Si usted quiere hacer algo, perfectamente lo puede lograr. Yo creo en esa frase, querer es poder. No tenga miedo. Usted es el único que pone sus límites. Y parece que estoy escuchando a mi papá o a mi mamá cuando digo este tipo de cosas, pero cuesta un poquito de tiempo aprenderlo, pero es una realidad. No tenga miedo. Si sus actuaciones siempre son actuaciones veraces, actuaciones rectas y actuaciones las cuales van en bienestar de la sociedad con la que usted está, inclusive con su vecino, usted va a tener resultados positivos. Algunas veces tarda un poco más de tiempo, pero la verdad es que siempre los va a obtener. No desespere. Dacio, tenemos que llegar al final del programa y hacerte una pregunta que se la hacemos a todos nuestros distinguidos invitados especiales. Cada respuesta es diferente, por supuesto. ¿Qué es lo que ha hecho que Dacio haya llegado a donde esté hoy? Y muy probablemente
que lo lleve más lejos aún. Yo estoy seguro que tenemos Dacio para rato. ¿Cuál es la clave del éxito para Dacio Castillo? Sabes, hay una cosa muy específica que creo que todos nosotros la hemos escuchado a través de la filosofía, inclusive la escuchamos desde la escuela, que es el ciclo de la vida. El ciclo de la vida, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, que decía el dios Zeus puso a Atlas a empujar el mundo hasta llevarlo hasta la cima. Y después de la cima caía nuevamente y después él volvía a empujarlo hasta llevarlo a la cima. La vida es exactamente la misma cosa. Nosotros tenemos un problema cuando nos encontramos abajo con esa piedra. El problema nosotros lo vamos a ir resolviendo mientras vayamos empujando esa piedra. Cuando lleguemos a la cima, la vida siempre nos da un elemento que es un elemento de tranquilidad, es un elemento de satisfacción, es un elemento de haber cumplido, es un elemento de haber hecho las cosas como tienen que ser. Y después nuevamente, porque la vida es así, la piedra vuelve a caer y lo que nosotros vamos a tener enfrente va a ser una tarea completamente diferente, la cual se va a aplicar con lo que hemos aprendido con las piedras que hemos subido anteriormente. Así es que, para adelante. Inmenso agradecimiento para el embajador Dacio Castillo, el amigo que está poniendo tan en alto el nombre de nuestro país en el mundo hoy día y lo ha hecho durante todos estos años. No tenemos como agradecerte por tu tiempo y tus enseñanzas, el compartir con nosotros, Dacio. Gracias. Un fuerte abrazo, Jorge, y un saludo a todos ustedes. Cuídense mucho. Es así como agradecemos también a un equipo de primer nivel que cada semana hace posible que este programa llegue a donde usted lo recibe. Hay un equipo de personas aquí que pone su talento, sus habilidades, para que cada una de las piezas de estos elementos técnicos permitan que el programa funcione. Y por supuesto agradecerle por su tiempo, por haber dedicado tiempo a aprender de hondureños y hondureñas que hacen cosas lindas por este precioso país. Nos vemos la próxima semana. Gracias.